Muy buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en este día por una oportunidad más que Él nos da para poder estar en comunión con nuestro Dios y hacerlo a través de este tiempo de oración y de estudio de la palabra de nuestro Dios. Les enviamos un fraternal saludo donde quiera que estén conectados con esta transmisión, ya sea que la estén viendo en vivo ahorita o en alguna próxima repetición. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les guarde grandemente. Y vamos a iniciar este tiempo, hermanos, leyendo la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 1. Salmos número 1, que a la letra nos dice de la siguiente manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto es palabra de nuestro Dios, hermanos, que nos habla acerca de la felicidad y el gozo que tienen aquellos que escuchan y que siguen los mandamientos de nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que el varón perfecto que ha hecho posible precisamente la obediencia a los mandamientos de nuestro buen Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es ese varón que ha hecho todo de manera conforme a la voluntad de su Padre y que se ha gozado y le ha glorificado en ello. Y a través de la fe en Él, nosotros hemos sido perdonados, hemos sido rescatados de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Nosotros éramos como aquellos injustos que se alejan del camino del Señor, mas Él nos ha rescatado, nos ha redimido para que podamos estar nuevamente en comunión con el Padre y podamos poner en práctica nuevamente sus mandamientos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios a través del siguiente himno, que es el Salmo número 1, el himno número 187, que está inspirado precisamente en este libro de los Salmos, capítulo número 1. Vamos a alabar al Señor. Vamos a esperar el audio. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divinal saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les el bien. Muy diversos resultados
congregados, sacan los que nada creen, pues los lanza como el tamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolinos que a millones destruyó. Juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Para la gloria de nuestro Dios, hermanos, entonamos este himno inspirado en el Salmo número 1 que también hemos leído. Vamos a pasar, hermanos, a nuestro tiempo de oración. Y en esta ocasión, hermanos, antes de tener esta oración, quiero compartir con ustedes una definición más acerca de lo que es la oración. El miércoles pasado compartía una definición de un hombre llamado John Bunyan. El día de hoy quiero compartirles una definición que he tomado precisamente del Catecismo Menor de Westminster en su pregunta número 98, que precisamente dice: ¿qué es la oración? La respuesta es la siguiente: la oración es un acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Bien, esta definición, hermanos, que nos es dada a través de la Confesión de Fe de Westminster, nos habla acerca de tres cosas importantes acerca del contenido de la oración. Por supuesto, la oración es hablar con Dios, manifestar a Dios, como dice esta definición, con una confianza en nuestro Señor Jesucristo de que Él nos oye, que Él ha hecho posible ese vínculo entre Dios y los hombres y ha establecido la oración como un medio de gracia por el cual nosotros tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Pero en esta definición quiero rescatar o resaltar, mejor dicho, estos tres aspectos acerca del contenido de la oración. El primero de ellos dice este catecismo que es para manifestar nuestros deseos a Dios con el propósito de obtener aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Así que este es un principio, hermanos, que regula nuestra oración delante de Dios. Por un lado, nos invita a manifestar los deseos de nuestro corazón al Señor, pero por otro lado, nos restringe a su voluntad. Y esto lo sabemos, hermanos, porque sabemos que no todos los deseos de nuestro corazón son conforme a la voluntad de Dios, y no porque necesariamente sean cosas malas las que nosotros deseemos. En algunas ocasiones ciertamente sí son cosas que son pecaminosas, que no son para nuestro bien. Como diría el apóstol Santiago en su epístola: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero por otra parte, tenemos que ser conscientes que la voluntad de Dios es lo que permanece por sobre todas las cosas. Y aún los deseos más puros de nuestro corazón tienen que ser sometidos a la voluntad del Padre, porque solamente su voluntad es la que prevalecerá. Así como el apóstol Pablo oraba que por un deseo tan santo como que se quitase de su vida el aguijón de su carne, pero el Señor le dijo: no, es más importante que tú tengas completa dependencia y satisfacción en mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Así que Dios no respondió a esa oración de quitar su debilidad, pero sí respondió en el sentido de que le dio la fortaleza necesaria, la confianza necesaria, el descanso necesario en aquello que puede soportar su vida, que puede soportar tu vida y la mía, que es la gracia de nuestro Señor. Así que tenemos que pedir conforme a su voluntad, tal como el Señor Jesucristo también nos lo enseñó, aún en sus propias oraciones, aún en medio de sus luchas. Él decía: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por otra parte, esta definición del Catecismo Menor de Westminster nos enseña que tenemos que hacerlo reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados, siendo conscientes de que somos pecadores y que necesitamos en nuestra vida el perdón de Dios, y que necesitamos reconocer que la mayor necesidad por encima de todas las demás cosas que pudiéramos solicitar a nuestro Dios es el perdón de nuestros pecados, porque todos los días nosotros nos rebelamos en contra de Dios, en contra de su voluntad, de sus mandamientos, los quebrantamos a cada instante. Y por eso, cada instante necesitamos de la gracia perdonadora, restauradora de nuestro Dios en nuestra vida. Y por otra parte, este catecismo termina diciendo que también oremos dándole acciones de gracias a nuestro Dios, manifestando con gratitud en nuestros corazones sus bendiciones, sus bondades, su obra salvadora por cada uno de nosotros. Bien, habiendo reflexionado un poco sobre esta definición de la oración, quiero compartirles, hermanos, un texto que precisamente nos habla sobre algo que vamos a suplicar a nuestro Dios en este día, en esta hora, y que yo quiero pedirle que me acompañe en esta lectura de la palabra de Dios y posteriormente en nuestra oración. Ageo, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Por ahí va a aparecer en sus pantallas, Ageo capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice de la siguiente manera: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los montes y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Mis amados hermanos, estamos pasando como nación, especialmente quienes vivimos en esta zona, en México, pero en la zona de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de algunos otros estados, estamos experimentando, hermanos, una sequía profunda. No ha llovido por un largo tiempo, y los estragos de esa sequía pues han ido alcanzando más y más consecuencias. Al menos aquí en la zona conurbada de Tampico, Madero, Altamira, donde nos encontramos, la fuente de agua de donde obtenemos precisamente el agua dulce, ya que pues estamos rodeados de agua salada, pero el agua dulce donde la obtenemos se está secando, y sabemos que es precisamente por la falta de lluvia. Y sin lugar a dudas, hermanos, debemos de orar a Dios. Él es el dador de estas bendiciones naturales, el dador de la lluvia. Dice la palabra de Dios que el Señor es el que hace llover sobre justos e injustos. Es su gracia sustentadora, preservadora, la que envía precisamente en su providencia la lluvia, y la que hace fructificar toda la obra de nuestras manos. Y sin lugar a dudas, por gracia y por misericordia, el Señor nos la otorga.
Pero yo quiero llamar a la reflexión, hermanos, también, a que veamos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Es decir, hubo un tiempo en el cual el Señor juzgó a su pueblo, al pueblo de Israel, precisamente por su falta de comunión con Él, por su falta de una verdadera adoración, por su extravío hacia dioses, hacia ídolos. Y el Señor los castigó y los disciplinó y los llevó al exilio. Y estuvieron mucho tiempo exiliados. La tierra de Jerusalén fue destruida, fue devastada. El templo fue también destruido. Aquel templo majestuoso de Salomón. Y Dios en su gracia permite que el pueblo de Israel regrese nuevamente a su tierra del exilio. Y de eso está hablando precisamente el profeta Ageo, del regreso, de una vez que el pueblo de Israel regresa a poseer nuevamente su tierra. Dios lo permitió con un propósito, y es que volvieran a reedificar no solamente la ciudad, no solamente sus hogares, sino también su centro de adoración, que era el templo. Que volvieran a tener comunión con Dios, que habiendo aprendido la lección, pudieran volverse de sus ídolos, de sus dioses paganos, al Dios vivo y verdadero. Pero una vez que el Señor hace volver a su pueblo, a su tierra, encontramos que el pueblo se vuelve ensimismado en sí mismo, se vuelve egoísta y empieza a construir en primer lugar sus propias casas y se olvidan del templo. Incluso los historiadores cuentan que los materiales que les habían dado precisamente para la construcción del templo, muchos los empezaron a usar en sus propias casas y llegaron a estar suficientemente cómodos en sus propios hogares. Parecía que las cosas pues ya habían ido mejorando, y sin embargo el Señor veía que su templo no estaba siendo reedificado, y entonces el Señor envía en su disciplina hacia su pueblo para llamar la atención y hacerles volver a la centralidad de su adoración, de su comunión con Dios. Dice la Escritura aquí en el pasaje que hemos leído de Ageo, que Dios envía sequía. Que Dios envía sequía para que el pueblo de Dios recapacite. ¿A quién se debe su vida? ¿A quién se debe su libertad? ¿A quién se debe el hecho de poder estar nuevamente en su tierra? ¿Con qué propósito Dios los había traído de regreso? Y era para estar en comunión con Dios, restituir la adoración en el templo. Así que, hermanos, Dios no estaba siendo adorado por su pueblo de la manera en como Dios lo había establecido en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, Dios disciplina a su pueblo y manda sequía y manda falta de prosperidad en la obra de sus manos. Así que el libro de Ageo, hermanos, la profecía de Ageo es un llamado de parte de Dios para volverse nuevamente al Señor en arrepentimiento, volverse a Dios evaluando sus propias vidas y sus conciencias. Y una frase que se repite, hermanos, en este pasaje es: meditad bien sobre vuestros caminos. Se repite una y otra vez en este capítulo número 1. Meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, entiendan, reflexionen que las cosas que están sucediendo son producto precisamente de su falta de comunión con Dios, de su pecado, de su egoísmo, de su idolatría, si no bien ya hacia dioses paganos, si una idolatría hacia sus propias cosas, hacia el deseo de su propio corazón. Y hermanos, con esto no quiero decir necesariamente que estas son exactamente las mismas causas que están provocando la sequía en nuestra tierra, pero sí deberíamos de seguir el consejo del Señor y meditar bien sobre nuestros caminos.
¿Acaso Dios está llamando nuestra atención de alguna manera? ¿Acaso Dios nos está diciendo, sí, que después de haber sido, digamos, exiliados en nuestros propios hogares a raíz de la pandemia, y una vez que el Señor permite que su culto, que su adoración se pueda volver a restituir de manera comunitaria, como iglesia, no lo llevemos a cabo quizá de la manera en como el Señor lo ha deseado? Quizá estamos siendo de alguna manera negligentes, perezosos. Algo está pasando quizás en nuestra vida espiritual que está impidiendo precisamente una plena comunión con nuestro Dios. Si ese fuera el caso, independientemente si es el motivo o no por el cual estamos padeciendo sequía, lo importante es que nosotros volvamos a nuestra comunión con Dios, volvamos a nuestra adoración con Él. No solamente a través de estos medios, a la distancia, a través del internet. En la medida de lo posible, hermanos, hagámoslo de manera presencial, si así Dios nos lo ha permitido hacer. Y les invito, hermanos, para que, siguiendo precisamente este sentir de la palabra de Dios, oremos al Señor. Pongamos en manos de Dios nuestras vidas, nuestra relación con Dios, pero también pongamos nuestras circunstancias por las cuales estamos viviendo hoy en día. Así que les invito, hermanos, a orar. Dios eterno, tu palabra, Señor, nos exhorta a que reflexionemos, Señor, sobre nuestros caminos, a que meditemos bien, Señor, sobre las cosas que suceden, Señor, en este mundo. Que si bien, Señor, tú las permites, también, Señor, lo haces con un propósito. Y ese propósito no es alejarnos de nuestra comunión contigo, Señor, sino estrechar nuestra comunión contigo, nuestra relación contigo. Porque lo necesitamos, Señor, es nuestra necesidad. Pero, Señor, tú eres digno de toda gloria y de toda honra en nuestras vidas, no solamente allí en lo personal, en lo privado, en nuestros hogares, sino en lo público también, Señor. Tú mereces ser adorado, mereces ser exaltado, juntamente con todos los que creen en ti, con los que invocan tu nombre, Señor. Señor, si de alguna manera, Padre, hemos sido negligentes en este aspecto, te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, cualquier cosa, Señor, que esté siendo de estorbo en nuestras vidas para volvernos a ti, Señor. Para volvernos a una plena comunión contigo, Señor, a través no solamente de nuestra alabanza y nuestra adoración, sino también de nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Padre, a quitar de nuestra vida cualquier estorbo y que podamos, Señor, volver nuestros ojos hacia ti, que podamos, Señor, volver nuestros pasos hacia ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás ahí dispuesto para recibirnos. Tú siempre estás diciendo, yo estoy a la puerta y yo llamo. Si alguno abre la puerta y escucha mi voz, yo voy a entrar para estar en comunión con Él y Él conmigo. Así que ese es tu llamado, Señor, constante a nuestras vidas. Que podamos escucharlo, que podamos responder a Él, Señor, humildemente. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, a través de Cristo Jesús, a través de tu salvación tan grande. Ahora, Señor, te queremos pedir en tu gracia, en tu misericordia, Señor, que vuelvas la lluvia, Señor, a esta tierra. Señor, que pues está marchita por la falta de lluvia, pero que, Señor, tú, Señor, en tu
poder soberano, en tu potestad tienes, Señor, esa capacidad, Señor, de bendecir a esta nación, de bendecir, Señor, a estas regiones que están sufriendo por la sequía. Pero, Señor, que sea producto, Padre, consciente también, Padre, que haya conciencia en el pueblo, en la nación, de que necesitamos clamar a ti, que necesitamos volvernos a ti. Y si este es el medio, Señor, que tú usas para llamar nuestra atención, gracias, Señor, por ello. Gracias porque sabemos, Señor, que el propósito más importante, Señor, que es estar en comunión contigo, tú lo haces posible, Señor, en nuestras vidas. Así que, como tu palabra nos dice, ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que el resto de las cosas, Señor, serán añadidas por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque creemos que así como tú sacias nuestra sed espiritual, así como tú restauras, Señor, nuestras vidas de nuestros pecados, de nuestra maldad, también, Señor, tú restauras la tierra para que el fruto de la obra de nuestras manos pueda ser prosperado también, Señor. Para que pueda haber alimento, para que pueda haber, Señor, sustento. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos humildemente, con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias a Dios porque siempre que oramos al Señor sabemos que Él nos oye. Y que aun cuando nuestras oraciones sean imperfectas, hermanos, no solamente en palabras, sino en nuestro sentir, el Señor se encarga de purificar nuestras oraciones. Su Espíritu Santo dice que es quien las lleva delante de nuestro Dios y hace que sean escuchadas por nuestro Padre y que sean respondidas conforme a su voluntad. Descansemos en Él, hermanos, confiemos en Él, no solamente en este aspecto acerca de la lluvia, sino en cualquier otra cosa que esté apremiando nuestras vidas. Busquemos primeramente a Dios con todo nuestro corazón. Busquémoslo por lo que Él es y por lo que Él desea para nuestras vidas. Deseemos de todo corazón su reino y su justicia. Y sepamos que al que le busca al Señor, dice la Escritura, que Él no le echa fuera. Que Él recompensa a los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, que en esta tarde, hermanos, la he titulado ¿Cómo perseverar en la fe? ¿Cómo perseverar en la fe? Y estará basada en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17, también de los versículos del 1 al 5. Para iniciar esta reflexión, hermanos, esta meditación en la palabra de Dios, un poquito acerca del contexto de esta carta, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta, hermanos, es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Sabemos que él se encontraba no solamente ya en una edad avanzada, sino también se encontraba preso, estaba en la cárcel. Y tal como lo dice más adelante en el capítulo 4, ya estaba por ser sacrificado. Él sabía que muy probablemente ya no iba a ser liberado, que la consecuencia de haber sido perseguido y haber sido encarcelado una y otra vez a lo largo de todo su ministerio, pues era su muerte inminente. Así que en esa circunstancia, hermanos, en las cuales él se encuentra solo, bajo cárcel, y
y él desea hablar con alguien, él desea ver a alguien, y ese a quien desea ver y hablar con él es Timoteo, su hijo en la fe, aquel a quien él había tomado para discipularlo, para instruirlo, para iniciarlo en el ministerio de las misiones, de la vida pastoral frente a muchas iglesias. Y ahora que ya está básicamente por dejar este mundo e irse a la presencia de nuestro Dios, él escribe esta carta a Timoteo. Quiere verlo, quiere tener nuevamente la oportunidad de tener comunión con él, pero aún antes de eso, él desea comunicar ciertas cosas por escrito a su vida, cosas verdaderamente importantes, cosas que un hombre, sabiendo que está sentenciado a muerte, desea decir a su discípulo, a Timoteo, y a través de Timoteo comunicar un mensaje a la iglesia, no solamente a la iglesia que Timoteo pastoreaba, a toda la iglesia en general. Así que el texto que vamos a meditar el día de hoy, hermanos, el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo sobre su propia vida, sobre su propio ministerio, pero en general sobre la vida y el ministerio de cualquier cristiano. Y algo que le preocupa al apóstol Pablo es que podamos ser perseverantes en nuestra fe, en nuestro cristianismo verdadero. Que independientemente de cuáles sean las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, cuáles sean las amenazas, tal como las que estaba viviendo el apóstol Pablo, seamos perseverantes hasta sus últimas consecuencias. Y qué mejor que el apóstol Pablo para poder establecer lo que es ser perseverante en la fe, aún a pesar de las circunstancias. Y algo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo sobre lo que debe hacer, se puede resumir en dos frases, por así decirlo. La primera es lo que no debe de hacer, ¿sí? Lo que no debe de hacer Timoteo, lo que debe de evitar. Y segundo, lo que sí debe de hacer en aquellas cosas en las que debe de ser perseverante. Entonces vamos a ver en primer lugar lo que debe de evitar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice esta porción de la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Solamente quiero mencionar, hermanos, estas características, tal como están en las Escrituras, acerca de las cosas que Timoteo debe de evitar, y en particular las personas, el tipo de personas con las que él debe de evitar relacionarse, tener comunión con este tipo de personas, porque son precisamente estas personas las que, para empezar, no son verdaderos creyentes. Solamente, dice Pablo, tienen una apariencia muchas veces de ser buenas personas, de ser gente piadosa, gente religiosa, posiblemente, pero en la realidad no ha habido una verdadera conversión en sus vidas, no ha habido un verdadero arrepentimiento de pecados, no hay una fe verdadera en Jesucristo como su Señor y su Salvador, y el fruto de eso se evidencia precisamente en sus obras, tales como las describe el apóstol Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo: evita este tipo de personas en tu vida. Si quieres perseverar en la fe cristiana,
si quieres perseverar en tu discipulado, en tu seguimiento a Cristo, tienes que saber que te vas a encontrar con muchos tipos de personas que tienen estas características que no van a ser de ayuda, de bendición, de edificación en tu vida, y por lo tanto tienes que aprender a evitarlas. No está diciendo aquí el apóstol Pablo que las odiemos con nuestro corazón. No está diciendo que las rechacemos abiertamente como lo peor. Lo que está diciendo es que evitemos tener una relación personal, íntima con ellos, porque van a ser de una influencia negativa en nuestros pensamientos, en nuestro estilo de vida. Porque ellos no van a estar interesados en imitarnos a nosotros, van a estar interesados en que tú los imites a ellos. Ellos te van a querer jalar hacia su propia manera de pensar, su propia manera de sentir, su propia manera de hablar, su propia manera de actuar. Y por eso el apóstol Pablo es tan enfático. Evita esto. El cristiano no está para hacerse la persona fuerte y contenciosa y tratar de convencer a las personas que están plenamente en contra del Evangelio de Cristo. No depende del cristiano hacer esa tarea, es del Espíritu Santo, es de su palabra el que produce una verdadera conversión en la vida de las personas. Así que el apóstol Pablo aquí está describiendo, hermanos, algo que él describe como en los postreros días, lo que se manifestará. Y hermanos, cuando la Escritura en el Nuevo Testamento habla acerca de los postreros días, está hablando precisamente entre el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los postreros días de los que habla las Escrituras en general, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así que desde el tiempo en el cual el apóstol Pablo está diciendo estas cosas hasta nuestros días y hasta antes de que el Señor Jesucristo venga, estas serán las características de muchas personas que en realidad no van a tener que ver nada con el Evangelio, con la iglesia, que no van a querer en realidad volverse en una verdadera conversión al Señor, que están viviendo conforme a valores morales y espirituales contrarios a los del reino de Dios. Y lo peor de todo es que eso puede llegar a influenciar la vida del cristiano, la vida de la iglesia en general, si no tenemos cuidado con ello en nuestras propias vidas. Si no tenemos cuidado, ¿quiénes son nuestras amistades? ¿A quiénes llamamos nuestros hermanos en la fe? Pero también allá afuera en el mundo, ¿a quiénes les llamamos nuestros amigos? ¿Con quiénes tenemos comunión? ¿Con quiénes pasamos más tiempo cada día? No se diga, bueno, ahorita no hay clases presenciales, pero cuando las había, ¿con quiénes pasan nuestros hijos mayor tiempo? Y no estamos hablando de evitar ese tipo de contacto, pero sí de saber que allá afuera, en el mundo, existen este tipo de personas de las cuales debemos de cuidar, no caer en su influencia, de no caer en imitarles, en querer ser como ellos. No solamente los jóvenes están en riesgo de esto, los adultos también. Todos tenemos a alguien que quisiéramos, que admiramos y que quisiéramos ser como esa persona y que no necesariamente es un creyente en el Señor. Tengamos cuidado de saber con quiénes nos relacionamos. Si no estamos siendo nosotros vehículos de llevar el mensaje del Evangelio a esas personas, planteémonos también entonces cuál es el propósito
de mantener esa relación. Y no estamos diciendo que no tengamos, pero planteémonos cuál es el propósito de yo mantener una relación de amistad con una persona a la que no quiero hablarle del mensaje del Evangelio, con la que me hago cómplice muchas veces en su manera de pensar y en su manera de actuar y en su manera de hablar. Y entonces empiezo a vivir una vida dualista, en donde allá afuera en el mundo me comporto como el mundo y dentro de la iglesia me comporto como con apariencia de piedad. Es precisamente de eso de lo que el apóstol Pablo está hablando y está advirtiendo a Timoteo y por lo tanto a toda la iglesia también. Pero Pablo, hermanos, no solamente le muestra las influencias negativas a Timoteo de las cuales él debería de tener cuidado y apartarse, sino también en qué debe involucrarse activamente para poder obtener sabiduría, la sabiduría necesaria que necesita él en su vida, no solamente para poder discernir entre lo bueno y lo malo, poder discernir quién es quién en el mundo, sino para poder discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, y ponerla por obra. Así que después de mencionar lo que debemos de evitar, específicamente tipo de personas, ahora el apóstol Pablo menciona en segundo lugar lo que debemos perseverar. ¿En qué debemos perseverar? Y en este aspecto, 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17, nos dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que, por un lado, Pablo le dice, hay cosas que debes de evitar si quieres ser fiel, si quieres ser perseverante delante de Dios. Pero hay otras cosas en las que debes perseverar, en las que debes de poner tu empeño, tu esfuerzo, ¿sí? Persistir en ello. Y de este pasaje, hermanos, quiero mencionar 3 principios que encontramos que nos ayudan a saber específicamente en qué aspectos de la palabra de Dios debemos de perseverar en nuestras vidas. Por supuesto, hermanos, que hay otras cosas en las que debemos de perseverar, como lo que es en la oración, como es en nuestra adoración también, en nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos, y otras cosas importantes en los sacramentos. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo quiere hacer reflexionar a Timoteo específicamente sobre la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿En qué debemos de perseverar en cuanto a la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, debemos de perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios. Perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Repito, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y quiero enfatizar ese aspecto, hermanos. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que perseverar en lo que ha aprendido. ¿Y qué es eso que ha aprendido Timoteo en su vida? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Se está refiriendo a las filosofías del mundo?
se está refiriendo a las experiencias humanas, a la sabiduría humana. Sin lugar a dudas, esas cosas pueden tener cierto lugar en la vida y aún en la vida del creyente. Sin embargo, no es a eso a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. El contexto lo aclara muy bien y él se está refiriendo a las Escrituras, a la palabra de Dios. Pero lo hace de una manera poniendo énfasis acerca del conocimiento que tiene Timoteo acerca de la palabra de Dios. Así que lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que permanezca firme en lo que ha aprendido y se refería a la palabra de Dios. Si decimos que tenemos, hermanos, que debemos mantenernos firmes ante adversidades, ante valores, ante filosofías, ante ideas que mueven a otro tipo de personas en el mundo que ya ha descrito el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que entonces mueve el pensamiento cristiano? ¿Qué es lo que le da convicciones? ¿Qué es lo que forma sus valores como cristiano? Si no es precisamente la palabra de Dios. Cada ser humano, hermanos, tiene su diferente sistema de ética, de moral, de conducta, basado en sus propios principios humanos, en su propia moral, en lo que el ser humano define acerca de sí mismo, de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero el cristiano basa precisamente sus principios de vida, sus convicciones, en la palabra de Dios revelada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y si nosotros queremos ser perseverantes en la fe, debemos de conocer aquella palabra que nos brinda precisamente la base, el conocimiento, para formar en nosotros una manera de pensar, una manera de entender las cosas, una visión de la vida sobre la cual nosotros habremos de vivir. Y en este caso, Pablo le dice a Timoteo que él conocía las Escrituras incluso desde la niñez, que Timoteo había sido instruido incluso por su madre y por su abuela, que eran judías, y que estaban siguiendo ciertos principios que Dios había marcado en su vida para la educación de sus hijos, como lo vemos en el siguiente pasaje en Deuteronomio capítulo 6. Elías, ¿puedes poner la diapositiva? Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, Dios instruyó a su pueblo y les dio incluso los métodos necesarios y prácticos para que ellos pudieran instruir a sus hijos con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no solamente era un aspecto de memorizar lo que la Escritura nos dice, sino que dice esta misma palabra: y hablarás de ellos a tus hijos. Es decir, vas a explicarles a qué se refiere la palabra de Dios, vas a ayudarles a aplicarlo a su vida. No es simple conocimiento y ya, es entendimiento de lo que estamos conociendo, que es la palabra de Dios. Y los judíos, hermanos, estaban tan apasionados en ese sentido de que sus hijos aprendieran las Escrituras, que incluso se dice que tenían un dicho, que un niño podía olvidarse de su nombre, pero no de la ley de Dios. La habían
memorizado en sus vidas. Y hermanos, esta es una práctica que nosotros debemos retomar si queremos conocer la palabra de Dios. Necesitamos leer las Escrituras, necesitamos aprender las Escrituras, memorizar las Escrituras, sobre todo como adultos, sobre todo como aquellos que tenemos bajo nuestra responsabilidad a niños, a jóvenes. Porque si no está primeramente estas palabras en nuestro corazón, como dice la Escritura, ¿cómo nosotros habremos de transmitir algo que no forma parte de nuestra vida? No forma parte de nuestro conocimiento ni de nuestras convicciones. Solo por medio del conocimiento de la palabra de Dios podemos enfrentar los desafíos, hermanos, del mundo en el que nosotros vivimos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia, y ese llamado es a renovar su manera de pensar. ¿Y cómo va a renovar su manera de pensar? Supliendo una filosofía por otra, buscando alternativas en la manera en cómo el mundo piensa, a formas diferentes, pero muy probablemente motivadas por las mismas cosas que el mundo busca. ¿Qué es lo que debe de estar en la mente del cristiano que renueve, que transforme su manera de pensar, su manera de entender la realidad y de aplicar la voluntad de Dios en su vida? Si no es la palabra de Dios, si no es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo ya había explicado a lo largo de los 11 primeros capítulos de Romanos. Si lo que llena nuestra mente, hermanos, son las cosas del mundo, pero no la palabra de Dios, entonces mis patrones de pensamiento se van a ir amoldando a los valores de este mundo, pero no conforme a los valores y a los principios del reino de Dios. Eso es una realidad. Cuando nosotros nos sorprende muchas veces el por qué se supone que una persona que dice ser cristiana se comporta y actúa de una manera mundana, y nos preguntamos por qué lo hace, y muchas veces lo que nosotros decimos es que, pero es que él o ella creció en la iglesia, pero es que nosotros desde pequeñitos lo traíamos a la iglesia y aprendió las lecciones de la escuela dominical y participaba en las actividades de la iglesia, etcétera, y de repente pues cambió. En realidad lo que sucede, hermanos, es que nunca había cambiado. Estaba siguiendo simplemente una manera de vivir impuesta, una tradición, una religión. Pero no estaba siguiendo sus propias convicciones, porque cuando ya tuvo la capacidad de poder tomar decisiones por sí mismo, decidió hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo falta? Hermanos, hizo falta instrucción verdadera en el corazón, en la mente de esa persona, de ese niño, de esa niña, de ese joven. Algo que verdaderamente transformara su vida, su manera de pensar, que le hiciera distinto al resto del mundo, que no simplemente siguiera de manera tradicional y religiosa ciertas ideas y que después las cambiara por otras que a su juicio le parecían mejor o más satisfactorias.
pero que en realidad no está en el corazón el deseo de agradar a Dios, de vivir para Él. Por eso es importante llenar la mente, el corazón con la palabra de Dios, para que así podamos tener criterios para diferenciar lo bueno de lo malo, no solo en el mundo, sino aún dentro de nuestras propias iglesias y congregaciones, con respecto a lo que se enseña, a lo que se predica desde el púlpito. Porque la palabra de Dios es nuestra regla, nuestra vara de medir con la cual nosotros evaluamos todo lo que sale y estamos escuchando. Es la palabra de Dios la que va a decirnos si lo que estamos escuchando es bíblico, es el evangelio, o es simplemente palabras bonitas, elocuentes, oratoria, motivación, psicología o cualquier otra cosa, pero no verdaderamente el evangelio de Jesucristo. Para eso es necesario la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra propia vida, para poder evaluarnos a nosotros mismos, para vernos en la palabra de Dios como un espejo que refleja nuestro propio carácter imperfecto, que refleja el carácter perfecto de Dios a través de sus mandamientos, pero también refleja nuestro propio carácter imperfecto porque nosotros no obedecemos la palabra de Dios tal como el Señor nos lo pide. Así que hay cosas que la Escritura nos revela, de las cuales nosotros deberíamos de arrepentirnos, deberíamos de corregir en nuestras vidas, y eso solo se logra por medio de la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, hay otros dos aspectos que la palabra de Dios nos habla en este versículo que debemos de perseverar. Y ese es el aspecto de la confianza en la palabra de Dios, es decir, no solamente conocer la palabra de Dios, sino también confiar en ella y posteriormente obedecer la palabra. Pero estos aspectos los vamos a ver, hermanos, en el siguiente estudio bíblico que vamos a tener la próxima semana. Por lo pronto, el día de hoy, hermanos, tenemos que ser conscientes. ¿Cuánto conocimiento tenemos de la palabra de Dios? Muchas veces nuestra vida está llena de ignorancia acerca de lo que la Biblia nos dice, acerca de los mandamientos de Dios, acerca del mensaje del Evangelio, acerca de cosas que van que son importantes, son fundamentales para gobernar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y debemos de hacer una evaluación, hermanos, si nosotros estamos perseverando, estamos persistiendo, como dice Pablo a Timoteo, en el conocimiento de la palabra de Dios. Persiste en lo que tú has aprendido. ¿Has aprendido algo de la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tan profundo has entendido eso que has aprendido? ¿O es solamente un conocimiento vago? El Señor nos llama a profundizar en su palabra, en sus escrituras, a no ser superficiales, a ahondar en ella, a meditar, como dice el escritor de los Salmos, David, a meditar. Y meditar significa algo semejante como lo que los animales rumiantes hacen, que están constantemente remasticando lo que han consumido. Es nuestro hábito el poder nosotros repasar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, discernir lo que ella nos está diciendo a nuestras vidas. O simplemente tenemos un conocimiento superficial. No hay un verdadero entendimiento de
de la voluntad de Dios. Meditemos en eso, hermanos, y tratemos de ser perseverantes en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Continuaremos hablando más sobre este tema, hermanos, el próximo miércoles, así que les invitamos a que perseveren precisamente en seguir en comunión con nuestro Dios a través de estas transmisiones. Y pues, hermanos, quiero invitarles a que en esta hora inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de estar en comunión contigo, Señor, a través de este tiempo de oración y de estudio de tu palabra. Señor, permítenos ser perseverantes en aquellas cosas que tú nos pides que hagamos, en aquellas cosas que debemos de aprender, que es tu palabra. Quita de nosotros la pereza, quita de nosotros la indiferencia, cualquier estorbo, Señor, que nos impida acercarnos a tu palabra y deleitarnos en ella, en su lectura, en su meditación en nuestras vidas. Quizá, Señor, estamos más preocupados por escuchar lo que el mundo dice que por lo que tu palabra nos dice. Quizá estamos más preocupados, Señor, por escuchar lo que otras personas que no son creyentes, que no son cristianos, tienen que decir, porque nos impresiona su oratoria, nos impresiona su elocuencia, nos impresiona su inteligencia y muchas otras cosas que humanamente podemos admirar, Padre, pero que en realidad no son tu sabiduría, no son tu palabra para nuestras vidas. Ayúdanos a poder discernir, a poder renovar nuestra manera de pensar, a buscar tu palabra, Señor, a prestar atención a ella, a aprovechar cada oportunidad que tú nos das, Señor, para atender tu palabra, ya sea por nuestra propia cuenta, al leer, al meditar en ella, o cuando esta es enseñada, cuando es predicada, Señor. Te pedimos, Señor, que si hemos sido negligentes en ello, nos perdones. Ayúdanos, Señor, a establecer un compromiso renovado, Señor, contigo. De que así como decimos amarte a ti, Señor, también amemos tu palabra, crezcamos en el conocimiento de ella. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pues queremos darle las gracias a Dios por este tiempo, gracias a cada uno de ustedes por estar en contacto con la Iglesia La Santísima Trinidad, y pues estamos para servirles, hermanos. Si usted quisiera recibir alguna oración en particular, quisiera que oráramos por usted, por su vida en particular, no dude en comunicarse con nosotros. Puede escribirnos un inbox, puede llamarnos a los teléfonos que están ahí en la página en Facebook, que estamos para servirles de todo corazón, hermanos. Les agradecemos, hermanos, este tiempo. Un saludo donde quiera que nos estén siguiendo, aquí en la zona, allá en Ciudad Valles, en la región de Ciudad Mante, de Jicotenca, etcétera. Por allá hay algunos hermanos que se conectan. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Un saludo para ustedes, para sus iglesias, para sus familias. Y nos vemos en la próxima, Dios mediante.